alumbrar. A ver. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos con más de este programa y se incorpora en esta mesa el profesor Omar Hurtado Rayusen. Bienvenido, profesor. Gracias. Un placer tenerlo una vez más entre nosotros. Sigue con nosotros también Orlando Castillo Chiribela, integrante del Consejo Consultivo de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas. Antes de irnos a la pausa, Eric, conversábamos un poco, o particularmente yo rescataba un poco de la intervención de Juan Martorano, uno de nuestros colaboradores, quien hablaba pues acerca de algunos de esos escenarios que se ha planteado la derecha venezolana para la salida del presidente Nicolás Maduro. A mí me gustaría agregar también otros elementos, ¿no? Y precisamente conocer la opinión de ustedes al respecto, a propósito de algunos cambios que se han dado en el caso de Argentina, por ejemplo, la llegada de la derecha a la presidencia de la República, en nuestro caso también la llegada de la derecha, factores de la derecha nuevamente a la Asamblea Nacional, lo que de alguna u otra forma, digamos, fue un golpe hasta moral, ¿no? Pero que sin duda alguna no es el fin de esto. Entonces, un poco conocer su opinión al respecto. Bueno, lo que ha ocurrido con respecto a la Asamblea Nacional, nosotros lo entendemos, María, como el libre juego de las instituciones y de los factores políticos que actúan en el panorama venezolano. No es lo mejor, pero tampoco es lo último. Chávez actuó inicialmente con un cuerpo legislativo que no le era mayoritariamente favorable. Los franceses utilizan la figura de la cohabitación y en ellos es algo corriente encontrar el Parlamento bajo la actuación dominante de un sector opuesto a quienes, por ejemplo, están en el Palacio del Eliseo. Eso es normal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la izquierda parece de pronto haberse dormido en los laureles y desatendió, eso tenemos que decirlo con un sentido crítico, desatendimos los sectores clave. Preguntémonos por qué 2 millones de potenciales votantes chavistas no fueron a votar. Ese es un elemento que nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cómo es posible que alguien que está identificado con el proceso pueda decir, no, ya esas elecciones están ganadas? Algo ocurrió allí. Nos faltó actividad política, nos faltó capacidad de movilización, nos faltó fuerza en el discurso. Eso tenemos que verlo desde el punto de vista crítico. ¿Qué está ocurriendo en América y en el mundo? Bueno, nosotros entendemos que hay una especie de remesón en el comportamiento de los estamentos políticos, pero eso tampoco ha sido el ascenso definitivo de la derecha. Ahí está España. España, curiosamente, con los desahucios, los suicidios de los ancianos mayores, el desempleo juvenil galopante, la ausencia de expectativas vitales, el encarecimiento del espectro social. El Partido Progresista, que es el Partido Popular, perdón, que es el partido de los herederos de Franco, obtuvo la mayoría, pero no ha podido controlar el Parlamento. Y no obstante la errática actuación del Partido Socialista y la falta de claridad de Podemos, pareciera ser que tendrá de nuevo el soberano la decisión dentro de unos 2 meses. ¿Qué está ocurriendo en Argentina? Bueno, en Argentina el embarrancamiento del movimiento derechista, de los herederos de Menem, de los herederos de la Rúa, va camino abajo. ¿Por qué? Porque Macri simple y sencillamente entró por la calle del medio, eliminándole los impuestos a la oligarquía terrateniente
privatizando los servicios clave, disminuyendo la capacidad de empleo, elevando los impuestos al pueblo y golpeando a los sectores populares. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Una insurgencia de la derecha que está buscando golpear, como lo hemos dicho en otro momento, a quien es la expectativa mejor organizada en cuanto a las esperanzas del pueblo, por los efectos sociales, por los efectos en el empleo, por la proyección en el plano internacional. Recordemos cómo Lula, con lágrimas en los ojos, celebró la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos. Y él lo dijo con una gran capacidad autocrítica. ¿Cómo iba a imaginarme yo, un obrero que escasamente fue a los primeros niveles de la escuela, podía convencer a los señores del Comité Olímpico? Y entonces él SICA, y es la campaña por la contaminación de la bahía de Guanabara, y es la inseguridad, todo lo que están alegando para señalar que fue como una especie de error del llamado primer mundo de colocar los Juegos Olímpicos en una ciudad de un sector periférico. Entonces, con estas contradicciones que están en el escenario, nosotros valorizamos la actuación de Chávez. ¿Por qué? Chávez tuvo la suficiente capacidad para llamar a América acerca de los elementos que nos identifican, acerca de los elementos que nos unen, y lograr entonces construir proyectos de naturaleza energética como Petrocaribe. Lo termina de decir el primer ministro de Antigua y Bermuda cuando vino a los actos del día sábado. Petrocaribe es casi un milagro para los países del Caribe específicamente, pero no solamente desde el punto de vista de la comercialización con la energía, sino desde el punto de vista de la valoración de la cultura. Nosotros escasamente sabíamos que había una poeta que se llamaba Gabriela Mistral, pero no conocíamos el enorme potencial del magisterio americano de Gabriela Mistral. Sabíamos que había un señor llamado Martí, pero no conocíamos la enorme identificación de Martí con Venezuela, por ejemplo. Chávez nos llamó la atención sobre esos elementos y hizo bueno el discurso de Gaitán cuando sostiene: nuestros enemigos han profundizado nuestras naturales diferencias para beneficiarse de ellas. Y llamó la atención desde el punto de vista de la política internacional en cuanto a que nuestro adversario, independientemente de las diferencias, como dice Gaitán, no es el colombiano, no es el brasilero, sino que es un enemigo mayor para toda América Latina. De allí que el gran fenómeno de la CELAC, el gran fenómeno de UNASUR, sea realmente a lo que la derecha continental le esté colocando cargas de profundidad, de manera que no es contra Lula, no es contra Evo, no es contra Dilma, no es contra Correa, no es contra Maduro, es contra el proyecto de integración que cada día se valoriza más. Lo vemos en la reacción del mundo frente al atroz asesinato de Berta Cáceres, y resulta que cuando nosotros leemos las declaraciones de su madre, de la madre de Berta Cáceres, dice: ella luchó en condiciones más difíciles que los libertadores, porque ahora nos atacan con todos los flancos. Ella entregó su vida para la causa de los pueblos aborígenes por los que siempre luchó. De manera que en el contexto internacional, en el contexto histórico, en la consolidación de la gran patria americana que Bolívar soñó, que se proyecta el ideal de Chávez cada día con mayor fuerza. Bueno, Orlando, fíjate que uno de los planteamientos que en un momento como este hemos tenido es que cuando parecía que en el mundo no había opción, y Omar, parece que después del planteamiento de Fukuyama la única opción era el neoliberalismo, indiscutiblemente. A nosotros siempre nos perseguían, nos presionaban acerca de esto. Sin embargo, no solamente entonces la amenaza para este proceso revolucionario, aquí concluyo el planteamiento, la reflexión, es el petróleo o el oro, o la
sino que es precisamente lo que significa el proyecto social que refleja indiscutiblemente una opción en el mundo hoy, humanitaria, incluyente, que visibiliza como tal precisamente esa posibilidad social que aspira cualquier pueblo de tener bienestar. Orlando Castillo. Sí, fíjate, los amos detrás del trono, vamos a decirlo así, a nivel mundial, que son los grandes banqueros y las grandes transnacionales, nucleados en el Club Bilderberg, han caracterizado el momento internacional precisamente para ellos como de confusión, de desesperanza, y esa confusión y esa desesperanza es la que ellos pretenden inocularle a los pueblos. No hay alternativa, se acabó la posibilidad de un mundo mejor, y eso que tú decías y decía el profesor de manera brillante, es que Chávez rompió con ese paradigma y dijo, sí hay una posibilidad de esperanza, sí hay posibilidad, nuevas formas de inclusión y sobre todo la visualización de los más desposeídos, de los pobres de la tierra, es decir, como una política suramericana, porque ¿cuál es en el fondo para disputarle al bloque hegemónico el poder en el mundo? Construir bloques de poder, y precisamente Latinoamérica, Suramérica tiene que ser un bloque de poder construido en base a una política común para que pueda en el escenario mundial, en el tablero mundial, disputar de tú a tú las grandes políticas energéticas, económicas, sociales, y en ese sentido, ese fue un pensamiento de avanzada del comandante, que se construyó, no solamente quedó en la elaboración conceptual teórica, sino que se construyó y aterrizó, como decía el profesor y decía Eri, en relación a UNASUR, a Mercosur, a la CELAC, al ALBA, a lo que es una televisora suramericana, Telesur, una radio del sur, un banco del sur, porque precisamente en estos momentos de la lucha por el problema económico mundial, vemos las dificultades que señalaba Martorano sobre el problema de la deuda inmensa, que parece una cuestión casi sideral norteamericana, pero que sigue siendo un manejo financiero mundial para someter a los pueblos. Y por eso es que la lucha, decía yo en mi primera intervención, es China y Rusia, porque fíjate tú, acaban de firmar un convenio los rusos y los chinos para pagar en su moneda respectiva. Rusia le paga a China en rublo y China le paga a Rusia en yuan. Es decir, es una manera de ir desplazando el dólar como patrón mundial. Y esa era una pelea que planteó Chávez con la creación del Banco del Sur. Es decir, tengamos nuestras reservas internacionales suramericanas en un banco para que no pueda ser asediado, interconectado, bloqueado por el capital financiero mundial internacional. Entonces, esa visión global es una de las ideas que hay que rescatar hoy. Es decir, el movimiento popular, nosotros tenemos ese debate dentro de la central, la Clos Vera, tiene que tener un pensamiento geopolítico, geoestratégico, no conformarse con revisar nada más la situación y la coyuntura nacional, porque hoy más que nunca no hay línea divisoria entre lo nacional y lo internacional. Para hacer una política y un plan nacional hay que tener en cuenta la dinámica internacional, y para fijar un plan internacional tienes que tener, digamos, tu raíz, de dónde sale ese plan. Entonces hoy es muy importante, y esa fue una de las enseñanzas fundamentales que nos dejó el comandante, que entre las muchas que nos dejó, creo que hay que rescatar desde el movimiento popular, desde el partido, el PSUV, desde la clase trabajadora, desde los movimientos sociales, visión geoestratégica, visión geopolítica. Bueno, nosotros lamentablemente debemos despedirnos por el día de hoy. Antes le agradecemos además su participación. Orlando Castillo Chiribel, integrante del Consejo Consultivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y el profesor Omar Hurtado Rayutzen. Eric, nosotros también debemos despedirnos. Nos estamos despidiendo también nosotros, porque es parte de esta tertulia. Claro. Nosotros le agradecemos mucho porque entendemos que el profesor Omar Hurtado ha hecho un esfuerzo en el día de hoy importante, tiene una actividad docente de investigación. Profesor, ya sabemos que usted los lunes está bastante complicado. Nosotros le pedimos públicamente disculpas. Igualmente a Orlando, que sabemos las reuniones que tiene, pero sabemos que entendieron este llamado. Así es. Nosotros nos vamos, pero al regreso va a estar con ustedes la diputada de la Asamblea Nacional, Durga Ochoa, en su espacio que va a estar al aire a partir del día de hoy, Golpe desde la AM.